Como les decía, estábamos compartiendo acá lo que es el esquema de la unidad 1. Primera pregunta. ¿Tienen alguna duda con respecto a las operaciones entre vectores? Espera un segundito a ver si hay alguno. Acá tenemos. Pablo, ¿cuál es el ejercicio en el cual tenés dudas? ¿Me decís? Página 64. Perfecto, vamos a la página 64. Gris. No sé qué le pasó a este, pero... no me mire. ¿Dónde está la página 64? Esperen un segundito que está lejos. Bueno, ya está un poquito más cerca. Página 64, bueno, 63, ejercicio 4. ¿Será este dado el conjunto... Quédate cerca. Dado el conjunto R2 con la operación de suma de pares definida de la siguiente manera. Verifique si el conjunto anterior con la operación así definida cumple con la propiedad asociativa y conmutativa. Bien, en este caso, para ver que cumple con la propiedad asociativa, tendremos que tener tres elementos, tres vectores del tipo, o sea, tres pares ordenados del tipo AB, MN y FT, y ver que la suma de los dos primeros más el tercero es igual a hacer el primero más la suma de los dos segundos, a ver si se entiende. Si nos fijamos, cuando tomes los dos primeros, en principio hay que tener en cuenta, qué difícil que es explicar este ejercicio en forma oral, tendríamos que tener en cuenta que la ley nos indica que la suma de las dos primeras componentes siempre es igual a 2, mientras que la suma de las siguientes dos componentes va a ser igual a la suma de las respectivas componentes de los pares ordenados. O sea que, cuando tengamos AB, suponte vos que tengamos el par ordenado AB, y se lo sumamos al MN, como primera componente de esa suma nos va a quedar 2. Porque la ley así lo establece, siempre el resultado de la suma de las primeras componentes va a ser 2. Mientras que la suma de las otras componentes nos va a quedar igual a AB, para el primer caso, y cuando le agreguemos el FT, la tercera componente va a ser A más N más T. ¿Se entiende? Independientemente de cómo asocies a las tres, los tres pares ordenados, vamos a tener que la respuesta de cualquiera de las dos maneras va a ser 2 en la primera componente y N más T, y A más N más T, perdón, en la segunda. Me faltan elementos ahí. O sea que la propiedad asociativa así se cumple. Con respecto a la conmutativa, si pones Mn más Ft, te va a dar 2 N más T como segunda componente de ese par ordenado. Mientras que si pones Ft más Mn, el resultado va a ser también 2, y como segunda componente va a ser T más N, pero T más N es lo mismo que N más T dentro de la suma de números reales, así que no habría tampoco problemas con respecto a la conmutatividad. Ahora bien, en el caso del elemento neutro, ¿sí? El elemento neutro es un elemento que mantiene invariante el resultado que yo tenía. En particular, si yo supusiese que existe un Ft, que es elemento neutro, cuando hagamos la suma de M más F, me tendría que volver a dar la M. Y si vos te fijas, tomás un par ordenado
mn de manera tal que m no sea 2, y nunca vas a poder obtener como resultado mn nuevamente. No sé si se entiende, o sea que el m no se va a poder reproducir necesariamente con esta operación. Concluimos entonces de que en realidad no existe neutro. ¿Muy complicado? Pablo. Bueno, no sé, un poco. Bueno, si es difícil acá, si querés, de alguna manera, después lo paso a través de, lo tipeamos y te lo paso a través del aula. ¿Mm? Bien, ¿alguno otro? No, aquí Josefina me pregunta si van demostraciones en este parcial. No, en realidad no hay demostraciones. Sí se piden algunos conceptos, como por ejemplo definición de matriz o definición de producto de vectores, definición de independencia lineal. A lo mejor propiedades del producto matricial, o cuáles son las operaciones elementales, etc. O solo de tipo conceptuales. Bueno, entonces Pablo, después les paso el ejercicio. ¿Alguna otra duda de esto? Tienen que saber muy bien lo que es dependencia e independencia lineal. ¿Cómo andamos con ese tema? ¿Algún problema en los planteos? Bien. No sé. En esta unidad también, en independencia y dependencia lineal, algún peine utilizar, bueno, no sé, probamos, no me va a saber leer bien la letra. Acá me dice si podría escribir a través del Paint, bueno. A ver si lo encuentro. Lo vamos a tener acá. Abierto, en algún momento se abrirá. Uy, se abrió muchas veces. La ansiedad es esta. Bueno, lo voy a tener acá. Minimizado por si lo necesitan. ¿No se escucha el audio? Tendréis que revisar tu Galaxy J7 2016, no sé quién es. Me dice que no se escucha el audio. Seguramente que debe ser tu aparato, porque acá los otros chicos parece que sí escuchan. Independencia y dependencia lineal. Bueno, vamos a utilizar para dependencia y dependencia lineal, que me lo pide Anto, vamos a utilizar algunos de los ejercicios que ya está resuelto aquí. Buscamos algunos para que ustedes vean en qué consisten. Un conjunto de vectores va a ser linealmente independiente si la combinación lineal de ellos igualado al vector nulo se verifica únicamente para todos los escalares iguales a 0. ¿Qué es eso? Si yo quisiera acá, por ejemplo, en el ejercicio 2, me piden ahí si constituyen o no base de un espacio vectorial. Eso es otro tema, ¿no? Estoy acá en la página 58. Es para ver nada más, página 58, ¿puede ser? Bien. Es para ver nada más el caso de independencia lineal. Entonces, si bien la consigna es ver si constituyen base o no, vamos a trabajar solo sobre independencia. En este caso tenemos tres vectores. El conjunto B está conformado por tres vectores. Y lo que queremos ver es si buscamos, o sea, hacemos la combinación lineal alfa por el primer vector más beta por el segundo vector más delta por el tercer vector,
e igualamos todo a 0, al vector nulo, 0, 0, 0 en este caso. Para verificar independencia lineal se tiene que cumplir que todos los escalares sí o sí valgan 0. En este caso, la combinación lineal de las primeras componentes va a ser alfa por 1 más beta por 0 más delta por 1 igual a 0, de donde se genera esa primera ecuación, alfa más delta igual a 0. Luego, cuando haga la combinación lineal alfa por 2 más beta por 4 menos 2 delta, obtengo una segunda ecuación. O sea, esto que vemos acá, las tres ecuaciones igualadas a 0, es el sistema que quedó a partir de igualar la combinación lineal al vector nulo. Este sistema se debe resolver como han resuelto antes los otros sistemas, es decir, despejamos una de las incógnitas de una de las ecuaciones, reemplazamos en las otras y vemos cuál es la solución. En este caso nos queda alfa igual a 0, delta igual a 0, beta igual a 0. En este caso, como hemos encontrado que los escalares son todos iguales a 0, podemos afirmar que efectivamente los vectores son linealmente independientes. Y ahí estaría el caso de independencia lineal. ¿Se dan cuenta? La solución es esta. Si ahora... Esperen que... Vamos a subir un poquito para buscar un caso donde los vectores no nos den linealmente independientes. Busquemos algún ejemplito. Subimos un poco acá. Esperen que ya les busco algún ejercicio que esté en el material. Por ejemplo, acá tenemos en la página 48, acá me pregunta Pablo, si el conjunto no es independiente, es dependiente. Sí, el conjunto de vectores tiene dos posibilidades, o es LI o es LD, que le llamamos así como para no confundir los nombres. Linealmente dependiente o linealmente independiente, solo una de las dos cosas. Observemos acá en la página 48, tenemos el ítem B, donde el conjunto de vectores propuesto es 3 menos 1, 4, menos 1, 0, 0, 2 menos 1, 4. Para verificar si ellos son linealmente independientes o no, bueno, acá se usó una propiedad. Esperen que quería ver el otro caso. Vamos a tener que utilizar este otro caso que es más sencillo. Vamos a la página 45. En la página 45 tenemos ahora dos vectores de dos componentes. Fíjense, el 2 menos 4, el menos 1, 2. El planteo es el mismo que el de recién, tanto para LI como para LD, armamos una combinación lineal. Un escalar por el primer vector, más otro escalar por el segundo vector. Igualamos al vector nulo. Cuando hacemos la combinación lineal, multiplicando escalar por vector más escalar por vector, llegamos a una igualdad vectorial que se transforma en un sistema de ecuaciones. Fíjense, para que estos dos vectores sean iguales, se tiene que cumplir que 2 alfa 1 menos alfa 2 sea igual a 0, y que menos 4 alfa 1 más 4 alfa 2 también sea igual a 0. Entonces, a partir de la primera ecuación, se deduce que 2 alfa 1 va a ser igual a alfa 2. ¿Estamos hasta ahí? Una vez que deducimos esto, reemplazamos en la otra ecuación, que es igual a lo que hicimos recién. El alfa 2 va a ser reemplazado por 2 alfa 1. Entonces, en esta ecuación nos va a quedar
menos 4 alfa 1 más 2 por 2 alfa 1. Ahí estamos reemplazando al alfa 2. Cuando hacemos esto, en este caso particular, vamos a encontrar que nos queda menos 4 alfa 1 más 4 alfa 1, lo cual nos da 0 por alfa 1 igual a 0. Cuando se da una situación como esta, es decir, cuando llegamos a una igualdad que se da siempre, por ejemplo, como es en este caso, donde alfa 1 va a poder asumir cualquier valor. ¿Por qué? Porque acá 0 por alfa 1 es igual a 0 cualquiera sea el alfa. En este caso vemos que los vectores dados son linealmente dependientes porque alfa 1 puede asumir cualquier valor, no necesariamente tiene que ser igual a 0. En síntesis, si al resolver ese sistema de ecuaciones donde hemos igualado a 0 la combinación lineal de los escalares, encontramos una única solución, que es la solución 0, 0, 0, vector nulo, entonces el conjunto de vectores va a ser linealmente independiente. Mientras que si al resolver el sistema existe alguna solución distinta de la nula, el conjunto va a ser linealmente dependiente. Aquí, con la sola existencia de infinitas soluciones, ya podemos garantizar dependencia lineal. ¿Se entiende? En el caso... bueno, me alegro entonces. En el caso de recién, donde estaba el otro ejercicio, lo que podíamos ver es que en la página 48, ustedes podían observar que si en un conjunto de vectores uno de ellos se puede expresar como combinación lineal del resto, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Acá tenemos un conjunto y se puede ver que el tercer vector es una combinación lineal de los otros dos. Esto no es fácil de ver normalmente en la práctica, acá porque era muy fácil, porque era el primer escalar es 1 por el primer vector, más otro por el segundo, más 1 por el segundo vector, era muy fácil de darse cuenta, pero eso no ocurre en realidad en la mayoría de los casos y hay que proceder como recién, armando el sistema de ecuaciones, igualando el vector nulo y encontrando la existencia de infinitas soluciones. Bien, ¿algo más de la unidad 1? Revisamos acá. Tienen el concepto de base, no se olviden que tienen que garantizar que sean linealmente independientes y además que generen, ahí está el concepto de generar en la página 55, que generen el espacio vectorial. ¿Dudas sobre el tema? Conceptualmente, lo más complicado de esta unidad es justamente el concepto de dependencia lineal y lo de base de un espacio vectorial. Si eso lo manejan, lo demás son definiciones y bueno, hacer algún tipo de ejercicios. Bueno, espacio vectorial es una definición acá me pregunta Micaela sobre lo que es un espacio vectorial, lo tenemos un poquito más arriba. Es una definición que involucra tener el concepto, o sea, pensémoslo como un combo. Es, un espacio vectorial está constituido por un conjunto de vectores, un conjunto que vamos a llamar cuerpo, que normalmente es el de los reales, o sea, los números que conocemos normalmente, esos escalares de los cuales hablamos, y leyes. Esas leyes, que son normalmente la suma y el producto por un escalar, tienen que cumplir una serie de restricciones o de propiedades, que son todas estas. O sea que este combo es algo que podríamos, estamos en la página 53, Diego. En la página 53 tienen el concepto de espacio vectorial. Francamente,
es un concepto que tiene sentido cuando uno habla de subespacios vectoriales, y por tal motivo me parece que con saber la definición, que es una estructura algebraica definida para matemáticas superiores, basta. Si viéramos subespacios vectoriales, sería mucho más importante su revisión. Por ahora es importante que ustedes sepan qué es esto. Un espacio vectorial es un conjunto de vectores con un conjunto de números a los cuales, entre los cuales se definen dos leyes, una ley de composición interna, una ley de composición externa, de manera tal que la ley de composición interna es asociativa, conmutativa, posee elemento neutro y posee simétrico. Mientras que la ley de composición externa debe cumplir que es asociativa, distributiva con respecto a la suma de vectores, distributiva con respecto a la suma de escalares, y que tiene como unidad al valor alfa igual a 1. Eso es lo único que es necesario que sepan de espacios vectoriales. Bueno, listo entonces lo de espacio vectorial. Si quieren alguna cuestión con respecto a lo que me gusta tomar acá, les suelo tomar un ejercicio más o menos completito, donde pregunto algo sobre algunas definiciones por ahí, cuando un vector es normal, cuando dos vectores son ortogonales, algo de independencia lineal, y también puede ser si el conjunto de vectores dados es base o no, o que expresen un vector como combinación lineal de el conjunto de vectores dados. O sea, puede aparecer alguno de estos ejercicios que están aquí en la página, o alguno que, como el que les propuse en uno de los mensajes que les envié. Si les salieron estos, todo anda bien. Vamos a la unidad 2, ¿puede ser? Muy bien, acá en la unidad 2, al principio la unidad de matrices puede ser un poquito complicada, porque aparece la notación matricial, pero poco a poco, si han hecho algunos ejercicios, van a ver que en principio es más o menos sencillo una vez que uno aprendió vectores, ¿sí? En matrices dijimos que una matriz es un arreglo rectangular de números dispuestos en filas y columnas, ¿se acuerdan? Vamos a tener el orden de la matriz que va a estar dado por el número de filas y el número de columnas que posee la matriz. La notación normalmente es con letras mayúsculas, y habrán visto que hay matrices especiales, como aquellas que llamamos matrices cuadradas, matrices diagonales, matrices triangulares, la matriz nula, la matriz identidad. Este tipo de conceptos tienen que estar bien claros. ¿Sí? ¿Alguna duda en esta parte? Más o menos sencilla. Luego aparecen las operaciones entre matrices, como puede ser la suma y el producto por un escalar. La suma de matrices requiere que las matrices tengan el mismo orden. El producto por un escalar nos va a dar una matriz del mismo orden que la que teníamos, en donde cada elemento de la matriz va a surgir como el producto del escalar por cada uno de los respectivos elementos de la matriz, mientras que la operación de producto matricial es la única un poquito más complicada, donde si tenemos dos matrices, A y B, la condición para la multiplicación entre ellas es que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. ¿Todo eso anda? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cómo andamos? Bueno, no hay duda, según me dice Pablo. Micaela, ¿está bien? ¿Todo listo? Todo ok hasta acá. Entonces, si no hay duda en producto matricial, digamos que todas estas operaciones tienen propiedades. Hay que saber las definiciones de cada una de estas operaciones y las correspondientes propiedades.
puede tomarse como material teórico. Otro concepto de tipo teórico que después vamos a utilizar bastante es lo de matriz transpuesta. Una matriz tiene asociada, cualquier matriz, 2×3, 3×5, tiene asociada una matriz que se llama transpuesta. Esa matriz transpuesta es de tal naturaleza que lo que era fila en la matriz A se transforma en columna en su matriz transpuesta, la cual se denota como A con una tilde, A'. Entonces la matriz transpuesta va a ser, si A es una matriz de orden M por N, su transpuesta va a ser de orden N por M. Una vez que hemos conocido todas estas cuestiones más de tipo conceptual, bueno, una submatriz es un pedacito de una matriz donde tomamos un conjunto finito de filas y columnas y constituye eso una nueva matriz. En este sentido, en el caso de una matriz grande, podemos pensar en submatrices para operarlas. Ya más adelante vamos a ver que esto es bastante útil, por ejemplo, para el cálculo de determinantes de matrices de orden superior. Producto de submatrices, no, o sea, hay dentro, acá me pregunta Diego si tomo submatrices, Antonella también. Solamente el concepto de submatriz, no el producto particionado, porque no está dentro de lo que es el programa actual, ¿sí? Si bien está en el material, el concepto de submatrices va, productos de matrices particionadas, no. ¿Está claro? Bueno, y dentro de esta unidad, como tema importante, están las operaciones elementales. Las operaciones elementales, no sé, ¿listo? Bueno, las operaciones elementales son de tres tipos. Son operaciones que uno puede realizar sobre las líneas de una matriz, sobre las filas o las columnas de la misma. Tenemos multiplicar, bueno, vamos por orden, el orden en que está el material. El intercambio de líneas entre sí, líneas paralelas. Por ejemplo, la primera fila la intercambio con la tercera fila de una matriz, ese es el primer tipo de operación elemental. El segundo tipo es multiplicar toda una línea por una constante no nula. Muy importante que sea no nula, chicos. No puede ser multiplicar por cero. Las operaciones elementales preservan muchas propiedades de las matrices, por eso multiplicar por cero nos, digamos, elimina todas las características de la matriz, por lo tanto no es operación elemental. Y la tercera operación elemental es adicionar a una línea una constante por otra línea paralela. Por ejemplo, sumar a la tercera fila la segunda fila multiplicada por -1. Eso ya nos da otra matriz que recibe el nombre de matriz equivalente a la anterior. O sea, como definición, dos matrices son elementales si una se obtiene a partir de la otra a través de operaciones elementales, ya sea por filas o por columnas. Bueno, ahí sí hay... Bueno, las tres operaciones me pide Pablo. Intercambio de líneas paralelas entre sí, multiplicar una línea por una constante distinta de cero, y la tercera es adicionar a una fila o una columna, que corresponde a una línea de una matriz, una constante por otra línea. Algunos hablan de adicionar a una línea una combinación lineal de líneas paralelas, pero lo que dije yo es equivalente. ¿Se entendió? ¿Hace falta que lo repita, Pablo? Aquí ustedes van a ver que hay, bien, hay ejercicios con matrices elementales. ¿Por qué? Las matrices elementales tienen una particularidad que si me voy a ver, voy a irme al final del material, en la parte de operaciones elementales, vamos, ¿dónde están? Página, por ejemplo,
Esperen que busque alguna que me sirva. Lo que les quería mostrar es la propiedad, que es lo más importante de las operaciones elementales. Estoy en la página 120 y pico. Acá en la página 125 aparecen las propiedades, página 125 del material, que me dan las propiedades fundamentales de las operaciones elementales. En realidad de las matrices elementales. Me dice que si premultiplicamos una matriz A por una matriz elemental, obtenida a través de una operación elemental por filas, eso equivale a someter a dicha operación a la misma matriz elemental. A ver, yo tenía una forma de decirlo que era un poquito más fácil. Voy a recurrir a ver si me sale con el Paint. Miremos. A ver, si yo tuviese... Ay, qué feo es esto. Bueno, supongamos que yo tenga una matriz A acá. Y acá tengo, bueno, a ver, voy a borrar, no me gusta así. Espera. ¿Dónde tengo el borrador? Tengo una matriz A. Y acá tengo una matriz B. O sea, tengo una matriz elemental. No. Esperen, qué feo. Seleccionar dónde está, pinceles, forma. No es igual el que tengo yo. A ver, borro. Suprimir. Deshacer tampoco hay acá. Acá hay. Deshacer. Empecemos de nuevo. Digo, si tengo una matriz A. Hoy ahora me aparece cualquier cosa. Voy al lapicito. Si tengo una matriz A, y acá tengo la identidad. Si yo hago una operación elemental sobre la matriz A, obteniendo una matriz B, por ejemplo, una matriz, una operación elemental, intercambio de filas, o multiplicar por una constante, lo que sea. Y sobre esta matriz hago la misma operación elemental, obteniendo una matriz E, entonces, el producto de E, el producto de por A me va a dar igual a la matriz B. ¿Sí? O sea que esta por esta me da esta. E por A me da B. Esa es la propiedad de las matrices elementales. Cuando yo haga todas las operaciones elementales que quiera sobre la identidad, voy a obtener una matriz E que, premultiplicada por A, me va a dar la matriz B que obtendría si hiciera directamente las mismas operaciones sobre A. ¿Para qué es esto? ¿Qué me permite hacer esto? En lugar de hacer las operaciones sobre A, yo las podría hacer a todas las operaciones sobre la identidad y después hacer el producto y garantizo que obtendría la misma matriz. Esa técnica es lo que me va a permitir, o esa propiedad, es lo que me va a permitir resolver algunos ejercicios. Por ejemplo, acá tienen, fíjense si lo pueden hacer, si no después me lo preguntan a través del aula, pero está aquí desarrollado que tengo una matriz A y genero una matriz elemental que esta es. Entonces, esta E surgió de multiplicar a la segunda columna de la identidad por 3. Fíjense, como es por columna, tendré que posmultiplicar en este caso.
De allí que la matriz A por E, cuando haga por este elemental, tendrá la siguiente característica. ¿Qué va a ser esta matriz A por E? Va a ser la matriz A la cual le he multiplicado por 3 la... no, esperen, que esto es multiplicar, disculpen, es... el triple de la primera columna de A. Obtenga, a ver, disculpen, reproduzco una matriz D donde la segunda columna de D, volvamos, la segunda columna de E se obtiene de la suma de la segunda de A, acá está, la segunda columna de A, más el triple de la primera columna de A, de ahí surgió E. O sea que es segunda columna más 3 veces la primera de la identidad. Esa es la matriz E. Entonces, lo que vamos a obtener acá va a ser una matriz que va a ser lo mismo que si hubiésemos multiplicado a la primera columna de A por 3 y se lo hubiésemos sumado a la segunda columna de A. Fíjense, menos, o sea, 3 por menos 1, menos 3, más 3 es el 0 que apareció ahí. 3 por 2, 6, más 4, ahí está el 10. 3 por 2, 6, más 1, 7. Es decir, que si hubiésemos aplicado esa misma operación a la matriz A, lográbamos exactamente el mismo resultado. Acá, es la propiedad, me pregunta Pablo, ¿cómo se llama la propiedad? Es la propiedad fundamental de las matrices elementales. Micaela, cuando se le aplica a las columnas, las operaciones elementales, se premultiplican. No. Cuando se aplica a las filas, se premultiplica por la matriz elemental. O sea, hacemos E por A. Multiplicamos a la matriz, premultiplicamos A por la matriz elemental. Mientras que cuando se opera por columnas, posmultiplicamos a la matriz A por la matriz elemental. ¿Ven? Acá como operé por columnas, os multiplico. Bien. Bueno, seguimos. Es un desafío esto de explicar sin la pizarra. Vamos a la última unidad a ver si podemos decir algo. En el caso de la última unidad tenemos el concepto de determinantes, chicos. Tengan en cuenta que el determinante es un concepto asociado a una matriz cuadrada, únicamente. Van a ver acá, ¿cómo se calcula el determinante de orden 2? Va a ser muy fácil porque es el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Eso está bien fácil por acá. Van a ver que es menos 1 por 1, menos 3 por 2. Por ejemplo, acá tienen 2 por 4, menos 5 por 3. Ahí está el cálculo, el determinante dio menos 7. Cuando se trata de una matriz de orden 3 por 3, ya el cálculo es un poquito más complicadito y pueden aplicar regla de Sarrus de distintas formas. Lo cierto es que una de las posibilidades, una de las tantas posibilidades, es guiarse por un esquema como el siguiente. Tenemos la matriz a la cual le agregamos las dos primeras columnas acá a continuación. Esto, acá. Tomamos la matriz A esta, y le agregamos a continuación las dos columnas. Entonces, con este esquema es muy fácil elegir las ternas que van a sumar, que van a ir sumadas, y las ternas que van a tener que restarse. El cálculo que hay que hacer es el producto de A11 por A22 por A33, más este por este, más este por este por este. ¿Se ve? O sea que es como tomar pseudo diagonales así sobre esta matriz ampliada, por decirle de alguna forma.
vamos a tener 3 productos que van de izquierda a derecha, mientras que después vamos a tomar los productos que van de derecha a izquierda, al revés. El A12 por el A21 por el A33 más, o sea, A11, 23, 32, A13, A22, A31. Dije más en el sentido de que uno podría pensar que hay 3 productos que van sumando y después menos otros 3 productos que podrían ir sumando o cada uno de ellos restando. Depende, si pusiéramos paréntesis acá, tendríamos la suma de 3 menos la suma de los otros 3. ¿Sí? Esta es una reglita muy sencilla y acá tienen un ejemplo. 2 por 0 por 1 más menos 3 por 2 por 5 más 1 por 1 por 8. Menos 3 por 1 por 1, 2 por 2 por 8, 1 por 0 por 5. Todas esas van restando. Acá me preguntan si podemos hacer solo sarros. Esto es una regla, si no podrías hacer sin agregar columnas, lo mismo estás aplicando la formulita y es equivalente, te tendría que dar lo mismo, Micaela. Bueno, eso es lo más elemental de lo que llamamos cálculo de determinantes, y acá ustedes van a encontrarse con una serie de propiedades de los determinantes. Estas propiedades las tienen que manejar bien. El determinante de una matriz es igual al de su transpuesta. ¿Qué pasa con el determinante de una constante? Si intercambiamos 2 líneas de una matriz, ¿qué pasa? El determinante cambia de signo. Bueno, todas estas propiedades las tienen que saber aplicar. De hecho, normalmente tomo alguna propiedad de estas. ¿Hay alguna duda con respecto a alguna de las propiedades? ¿Las han visto? No sé. Yo sigo avanzando, pero repito, fíjense cómo aplican propiedades porque suelo preguntar sobre esto. Otra cosa importante es, ¿qué pasa cuando las matrices tienen un orden mayor, o sea, mayor a 3? En tal caso, uno tiene que recurrir, ¿cómo hacemos con determinantes de orden 4? 4 más. Hay distintas posibilidades. Algunas veces podremos aplicar propiedades. Por ejemplo, en casos, acá tenemos el ejercicio 7, en la página 171, donde podemos ver que esta matriz D es triangular, entonces sea del orden que sea, el determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. 1 por menos 8 por menos 1 por 1. Acá también podemos aplicar algún tipo de propiedad, por ejemplo, si tenemos 2 líneas paralelas, donde una es múltiplo de la otra, tercera y cuarta en este caso, una es múltiplo de la otra, son linealmente dependientes, el determinante les va a dar 0, esa es una propiedad. Otra propiedad es cuando hay un bloque nulo, si uno lo pensara como submatrices, como 4 submatrices a la matriz G, podrían observar que el determinante de esta matriz se obtiene como el determinante de una matriz 2 por 2, formada por 2, menos 1, 0, menos 1. O también podríamos pensar en el determinante, digamos, el determinante de esta matriz G es el determinante de esta matriz por el determinante de la de abajo, de la 1, 2, menos 3, 1. Estaba buscando a ver si podía hacer alguna señal acá, pero no veo. Algún dibujito. Entonces la particiono y después hago el determinante de esta matriz G sub 1 y de la matriz, o la submatriz G sub 2. Aquí en la H tenemos toda una columna nula. En el caso de esta última matriz de la K, yo podría intercambiar filas y logro calcular el determinante de K. Otros métodos, hay 2 más. Uno es utilizando los adjuntos, los menores complementarios y adjuntos, que es lo que llamamos
el desarrollo por los elementos de una línea. Aquí, por ejemplo, uno podría tomar esta matriz A y tomar solo los elementos de una fila o de una columna y aplicar eso del desarrollo de los elementos de una línea. Fíjense, en este caso, página 174, tenemos que se nos propone desarrollarlo por los elementos de la columna 2. La columna 2 está formada por el 3, el 4 y el 1. ¿Qué se hace aquí? Se toma cada uno de ellos, el 3, y se lo multiplica, estos son los alfas, el 3 lo multiplico por algo que se llama adjunto, que es esta otra cosa que está acá, más 4 por el correspondiente adjunto, más 1 por el correspondiente adjunto. ¿Qué es el adjunto? Es menos 1 a la I más J, donde I más J es el lugar que ocupa el elemento 3. O sea, yo me fijo, este 3 está en la posición 1, fila 1, columna 2. Entonces, el menos 1 va a ir elevado a la 1 más 2. Ahí está, bueno, está desarrollado, perdón, por los elementos de la columna 3, dice acá, y he tomado los de la 2. O sea que este no está bien. Este determinante justo tiene un error, no lo puedo creer. Bueno, a ver si encontramos otro por acá. Vamos a ver, acá sí. Tenemos esa misma matriz y acá está calculada por los elementos de la segunda fila. Empecemos de nuevo, 2, 4, 1. Los elementos de la segunda fila va a ser 2 por el adjunto de ese elemento, que es menos 1 a la 2 más 1, por el determinante que surge de eliminar la fila, y la columna donde está ese elemento 2. El determinante ese es el determinante de la matriz 3, 1, 1 menos 1, más el otro elemento de la segunda fila, que es el 4. 4 por menos 1 a la 2 más 2, multiplicado por el determinante que surge de eliminar la fila y la columna donde está el 4. Esto es, queda la matriz formada por el menos 1, 1, 2, menos 1. Ahí está. Más el último elemento, 1, por el determinante que surge de eliminar fila y columna donde está el 1, premultiplicado por menos 1 a la 2 más 3, que es la posición que ocupa ese 1 dentro del esquema matricial de A. Esto es lo que se llama desarrollar el determinante por los elementos de una línea. Si ustedes tienen una matriz de 4 por 4, o sea, de orden 4, van a tener que va a surgir de una suma de 4 elementos que son matrices, determinantes de matrices de orden 3. Otra opción es desarrollarlo por reducción al cálculo de un determinante de orden inferior. En este caso, por ejemplo, lo que uno hace es tomar la matriz y buscar de que en esa matriz haya un 1 y todos los demás ceros. Si ya la tenemos, como en este caso, es como desarrollar por los elementos de esa columna el determinante de la matriz. Acá haríamos 0 por el adjunto, más 1 por su adjunto, más 0 por su adjunto, más 0 por su adjunto. Pasaríamos entonces de una matriz 4 por 4 a calcular un único determinante de orden 3. Eso bárbaro si tenemos una columna o una fila donde tengamos el vector unitario. Bien, Micaela, lo que hice recién, anteriormente, por acá arriba, sí, era el método de los adjuntos, que uno le dice desarrollo por los elementos de una línea también.
Pablo, no entiendo. En -1 en el anterior. A ver. -1. No sé de qué me estás hablando, Pablo. Me pregunta por qué -1. Esto se puede demostrar al -1 entre paréntesis. -1. Debe ser por este determinante, supongo. Porque aquí tenemos los elementos de la línea correspondía a este -1. Fíjate, porque estaba hecho por los elementos de la tercera columna. Era 1, 1 y -1. Ese -1 es el coeficiente o el elemento de la matriz por este otro que es el adjunto. ¿Se ve, Pablo? Siempre es -1 elevado a alguna potencia. Exacto, Micaela. Muy bien. Una vez que, si se entendió lo otro, paso porque me van a echar acá en breves minutos. Les cuento. Lo último que hay que saber de determinantes es esto de reducción a uno de orden inferior. Como les decía recién, si la matriz ya tiene una columna que es un vector unitario, todo ok y aplicamos lo anterior. En el caso de que la matriz no tenga un 1 y todos los demás ceros, como ocurre, por ejemplo, en el ejemplo de la página 178, ¿encontraron la página 178? En ese ejemplo, observamos que si bien hay alguna línea que tiene algún cero, no tenemos otro cero dando vueltas. Entonces acá vamos a elegir alguna línea que nos sea de referencia. ¿Para qué? Para transformar esa línea en un vector unitario. Ya sea fila o columna, es lo de menos. En este caso se eligió la segunda columna y se elige que el 1 que va a quedar va a ser el A sub 3, 2 viene a ser. Este 1 que está aquí, lo voy a mantener. Y con operaciones elementales voy a transformar esta columna en una columna que sea el vector 0, 0, 1, 0. Esa es la idea. ¿Para qué? Para volver al caso anterior. ¿Estamos? ¿Cómo hacemos esto? Lo que sabemos es que, por propiedad de los determinantes, si a una línea se le agrega una constante por otra línea, el determinante no cambia. O sea, si a una línea se le realiza la tercera operación elemental, el determinante se mantiene igual. En este último caso, de la matriz A, yo tendría que ver qué operación me conviene hacer para transformar este 3 en un 0. Este 1 que tenemos acá lo vamos a usar como un elemento de lo que llamamos pivot, que es un referente que nos va a permitir mirar por qué hay que multiplicar a esta fila pivot para eliminar el 3. Observemos que si yo multiplicara a la fila 3 por -3, cuando multiplique este 1 por -3 y se lo sume a este 3, me va a quedar 0. Todo lo que yo piense con el 1 pivot, lo tengo que hacer con toda la fila donde está ese 1 pivot. En este caso tendré que hacer -3 por la fila 3, más la fila 2, que es donde está el elemento que quiero cambiar. Entonces vamos a hacer -3 por -1 nos queda 3. Más 3, 0. -3 por 1, -3, más 3, 0. -3 por 1, -3, más 1, -2. -3 por -2 nos queda 6, -8, -2. Con ese pasaje, con ese paso, hemos logrado este 0 aquí. Para lograr que el -1 se transforme en 0,
yo digo, ¿por qué número tengo que multiplicar el 1? Para que sumado al menos 1 me dé 0. Por 1, o sea, 1 por la fila 3 más la fila 4, que es la que quiero cambiar, va a ser lo que me va a permitir este 0 de aquí. Verifiquemos. Menos 1 por 1 más 4, 3. 1 menos 1, 0. 1 más 4, 5. Menos 2 más 1, menos 1. Hemos obtenido entonces esta matriz B, que tiene como segunda columna al tercer vector unitario. A esta columna le aplico lo que es el método de los adjuntos o el desarrollo por los elementos de la tercera columna, de la segunda columna. Fíjense, acá está resuelto, va a ser 1 por menos 1 elevado a la I más J, donde I en este caso es 2, y I es 3 y J es 2, por el determinante que surge de eliminar la fila y la columna donde está el 1, o sea, la matriz 2, 0, menos 2, 2, menos 1, menos 2, 3, 5, menos 1, que está acá abajo, y así obtenemos el determinante, que en este caso dio 6. Hasta ahí iría lo que corresponde al primer parcial. No sé si quedan dudas de la mecánica de cálculo en el caso de tener determinantes de orden superior a 3. Bueno, Pablo, Mica, los otros se nos fueron. Muy bien. Entonces, chicos, vamos, no funciona. Volvemos entonces a, bueno, voy a salir de acá, esperen que bajo todo esto. Y no sé si, bueno, no estamos. Bueno, lo último antes de que nos corten, chicos. No logro el zoom. No sé qué toque. No. ¿Me ven ahí? Nancy, ¿podés Sí. hacer clic en la parte superior donde dice dejar de compartir pantalla? Ah, bueno. Y ahí ya finaliza. Dejar de compartir pantalla, esperen que no la encuentro. Nueva función. No parece esa. No está, a ver más, perdón. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, ahora sí. Chicos, no sé si hay... ¿Lo teórico choice? No, no, chicos. Se trata de preguntas a desarrollar e incluso, bueno, todos los ejercicios son a desarrollar. ¿Hay algún verdadero o falso por ahí? Por si... Pero tienen que explicar por qué es verdadero o por qué es falso. Todo es con justificación. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Si no la hay, espero que tengan un hermoso día del estudiante, estudien mucho y nos vemos la próxima. Listo. Vamos. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, chao.